egresados que están participando el día de hoy en esta instancia súper importante, la cual nos ayuda a visibilizar lo que es la temática de la salud mental en nuestro país, algo que se ha ido dejando bastante atrás y que ahora se ha vuelto una situación crítica, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo actualmente, sobre todo, y muchas veces, perdón, en estas comunas, por ejemplo, que están en cuarentena. Hay muchos de nuestros hogares que no tienen las condiciones para poder llevar una cuarentena y la relación con la salud mental se va viendo cada vez mucho más crítico. Así que es súper importante que se realicen estas instancias de diálogo entre los expertos, entre la comunidad, para poder ir visibilizando más la temática de la salud mental en nuestro país, sobre todo a nivel regional. Y que no solamente se aboque solamente a un día, sino que también podamos seguir generando más instancias como esta durante el año, lo que resta del año y lo que sigue en un futuro. Así que muchísimas gracias y que les vaya excelente. Le damos las gracias a Mauro Rivera, representante de alumni. Ahora les comentamos que la dinámica del conversatorio será iniciar con la muestra del video Preguntarnos hace años, el que fue gestado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule a través del Departamento de Psicología y en alianza con la Clínica Mayo y la producción del Rotary Club de Linares. Luego, cada expositor tendrá 15 minutos para exponer su perspectiva de la prevención del suicidio y al finalizar habrá un espacio de 45 minutos para interactuar con los participantes. Para eso, durante las presentaciones, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat disponible. Se avisará a los expositores 5 minutos y 1 minuto antes de finalizar su presentación. Ahora voy a proceder a compartirles pantalla para poder mostrarles el video Preguntar no hace daño. Me avisan si es que me faltó compartir el audio. Ahora sí. Yo tengo mis altos y bajos, como cualquier persona. Tal vez más que cualquier persona. Puede ser difícil entenderme. Y a mí me gusta mi privacidad. No quiero que me andes vigilando todo el tiempo. Pero tú conoces a tu hijo mejor que nadie. Y si te das cuenta que no se comporta como siempre. Que está realmente bajoneado. Que llora todo el tiempo sin motivo. O que de verdad se molesta. Que no puede dormir o duerme demasiado. Que se aísla de sus amigos o regala sus pertenencias. Que hace cosas riesgosas, bebe alcohol, consume droga, no respeta los horarios. Que ha dejado de hacer lo que antes le encantaba. O que hace cosas que antes no hacía. Tal vez no haya nada de qué preocuparse. Tal vez sea solo el colegio, cosas de la edad. O tal vez haya algo más, podría estar deprimido. No solo anda bajoneado, sino que realmente esté deprimido. Podría ser que tu hijo estuviera pensando en quitarse la vida. Sucede, más de lo que crees, más de lo que debería suceder. Y la gente dice, yo no tenía idea. Pensé que solo era una fase que estaba atravesando. Nunca pensé que lo iba a hacer. Ojalá hubiese recurrido a mí. Ojalá hubiese dicho algo. Ojalá yo hubiera dicho algo. Cuando ya es demasiado tarde. Si sientes que tu hijo está diferente, si parece ser otra persona, di algo. Di, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar? Y pregunta directamente, ¿has pensado en matarte? Preguntar no hace daño, en realidad ayuda. Cuando una persona piensa en matarse, quiere que alguien le pregunte. Quiere que a alguien le importe. Quizás temas empeorar las cosas si preguntas, o que le vas a poner la idea en la cabeza. Pero créeme, no funciona así. Preguntar no hace daño. De hecho, la mejor manera de evitar que un joven se suicide es preguntar, ¿estás pensando en matarte? ¿Y qué pasa si responde sí? O tal vez. O a veces. Bien, esto es lo que no debes decir. Es una locura. No seas tan dramático. Estás exagerando. No vale la pena matarse por esa jovencita. Eso no va a solucionar nada. Solo estás llamando la atención. No, tú no te vas a matar. Lo que sí debes decir es... Lamento que te sientas tan mal. ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos a superar esto juntos. Yo te voy a proteger. Mucha gente piensa en matarse, tanto adultos como jóvenes. La mayoría nunca lo intenta, pero algunos lo hacen.
Entonces, si tu hijo dice, Sería mejor estar muerto. No puedo vivir con esto. me voy a matar, Tómalo en serio. Busca a alguien con quien él pueda hablar. Alguien que sepa cómo ayudarle. A veces los jóvenes se quieren suicidar por algo que ocurrió. Una discusión con su pololo o polola. Las notas no van bien. Lo molestan en el colegio. Pelean con un amigo o amiga. Problemas con los padres. Pero a veces la pena, la desesperación y la vergüenza son más profundos y no van a desaparecer por sí solas. Busca ayuda. Habla con alguien con quien tengas confianza. Un familiar, un amigo, un psicólogo o un médico. Con el orientador de tu colegio. O un profesor. O anda al centro de salud más cercano a tu casa. pero no lo dejes pasar. Y asegúrate de que tu hijo siempre tenga a alguien a quien recurrir, alguien en quien confíe. Hagan una lista, en ese mismo momento. 3, 4 o 5 nombres. Dile que guarde la lista en su billetera, para que siempre sepa a quién recurrir. Asegúrate que tu casa esté libre de riesgos. Si tienes pastillas o medicamentos que él podría usar para hacerse daño, guárdalas bajo llave. Si tienes un arma de fuego, no te conformes con solo guardarla bajo llave. Sácala de la casa, las balas también. Y una cosa más. Si piensas que tu hijo podría hacerse daño, no lo dejes solo. Llévalo a urgencias. Llama a la ambulancia si es necesario. Todos tenemos nuestros altos y bajos, pero a veces es más que eso. Y si piensas que algo anda mal, la única forma de saberlo es preguntar. Pregunta directamente. ¿Estás pensando en matarte? No esperes a tener certeza de lo que realmente ocurre. Confía en tu instinto. Porque preguntar nunca hace daño. Y puede hacer una enorme diferencia. Toda la diferencia. En la vida de aquella persona que te importa, en la vida de tu hijo. Bueno, ese fue el video Preguntar no hace daño. Ahora invitamos al magíster Jorge Leiva Pereira, quien presentará su perspectiva de la prevención del suicidio desde la mirada de los niños, niñas y adolescentes. El magíster Jorge Leiva es psicólogo de la Universidad de Talca, magíster en psicoterapia cognitivo postracionalista de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en sexualidad, terapeuta EMDR, de sensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular para el tratamiento de trauma psíquico. Es miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, gestor clínico comunitario del Centro de Salud Mental Comunitaria Sin Fronteras de Talca, perteneciente al Servicio de Salud del Maule, y también docente del postítulo de Medicina en especialidad médica en psiquiatría infantil y del adolescente, Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule. Le damos la bienvenida al magíster Jorge Leiva. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha muy bien. Fantástico. Muchas de las cosas que se dijeron en el video de alguna manera representan el sentir de todos los que trabajamos en el ámbito de salud mental y prevención de suicidio, ¿cierto? Aprovecho de saludar a Pablo, ¿cierto? Con quien llevamos hartos años trabajando en conjunto. Porque finalmente el suicidio y la prevención del suicidio en general es un tema de todos, no es en el fondo no somos los dueños los psicólogos, ni los médicos, ni los psiquiatras. Finalmente tenemos que ver todas las personas con cómo podemos promover y prevenir el suicidio. Promover, me refiero a promover una salud mental y prevenir el suicidio. Súper relevante y sin adentrarnos mucho, pero todos sabemos finalmente que el suicidio es un fenómeno complejo, sobre todo por las cifras que tenemos en Chile, ¿cierto? Nos damos cuenta que el rango etario de jóvenes y adolescentes, ¿cierto? Es muy alto, ¿cierto? Lleva una tendencia bastante importante. Conocemos estas cifras, ¿cierto? Que nos plantean que tenemos un pico en el año 2008, ¿cierto? Con una tasa de 12,9 por 100.000 habitantes en el rango etario entre 15 y 19 años.
Y es importante detenernos un poco en este gráfico, ¿cierto? Porque es un fenómeno complejo, pero que debemos mirar con esta perspectiva amplia, ¿cierto? Debemos mirar estudios amplios, ¿cierto? Y tener los datos en consideración, ¿cierto? A propósito de muchas situaciones, porque el fenómeno del suicidio finalmente es un fenómeno multifactorial. Por lo tanto, debemos adentrarnos en todos aquellos elementos que puedan ser parte de esto. Creo que la situación de pandemia sin duda está afectando la salud mental de las personas. Si bien no tenemos cifras actuales que planteen que haya habido un aumento en suicidio de niños y adolescentes en esta época de pandemia, no podemos detenernos solo en eso, ¿cierto? Y tenemos que mirarlo un poco más amplio. Puede ser que haya menos consultas, puede ser que efectivamente haya habido una subnotificación de casos porque el foco está puesto en el tema del coronavirus. Por lo tanto, debemos mirar esto con cautela, ¿cierto? No plantear que ha disminuido o que se ha mantenido durante esta época, sino que hay que esperar un poquito de tiempo, ¿cierto? Porque finalmente el tema de la pandemia nos ha afectado a todos y es súper relevante considerar que el suicidio también puede ir aumentando en este tipo de situaciones. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, ¿cierto? Y factores protectores, lo más importante es como tener en consideración aquellos más relevantes, pues no tenemos algunos factores muy específicos, ¿cierto? La mayoría de estos factores se van repitiendo y son parte de un montón de otros fenómenos, ¿cierto? De la salud mental. Sin embargo, para el suicidio tenemos algunos factores que son claves, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el padecimiento de algún trastorno de salud mental, ¿cierto? Se plantean aquí en esta lámina los principales, ¿cierto? Que tienen que ver por toda la línea de los trastornos del ánimo, ¿cierto? De la depresión, del trastorno bipolar, la esquizofrenia y el consumo de sustancias. Hay que poner ojo también en las enfermedades físicas, ¿cierto? En los intentos de suicidio previo de los niños adolescentes, en la sensación de aislamiento o incluso también en la sensación de desesperanza, en el fondo, en esta sensación que tienen algunos chicos que se sienten desplazados o que no tienen o que le pierden el sentido a la vida, ¿cierto? Sumado al poco control de impulso. Y la muerte o el suicidio de un cercano también es un factor súper relevante a considerar, que hay que tener muy presente. Tenemos que considerar que ahora el tema de la muerte lamentablemente anda rondando por todos lados, ¿cierto? Por lo tanto, verse afectado por la muerte de un cercano, de un ser muy querido, sobre todo ante la posibilidad de no poder verlo, ni despedirse, ni tener estos ritos, ¿cierto?, tan necesarios para la comunidad como lo son un funeral, ¿cierto?, una despedida, puede sin duda afectar a aquellas personas más vulnerables, ¿cierto? Por lo tanto, la vulnerabilidad, ¿cierto?, frente a algunos fenómenos, por ejemplo, en situación de pandemia, pueden aumentar el riesgo. Entonces, si uno piensa a nivel de... si dividimos, ¿cierto?, los factores de riesgo según el carácter, en los individuales hay una serie de elementos como los que mencionaba hace un rato, ¿cierto? Pero hay que pensar en aquellos más relevantes como los trastornos de salud mental, les dije, el intento suicida previo, ¿cierto? Generalmente indagar en los adolescentes si ha habido historial de suicidio en la familia, si ha habido en él intento de suicidio previo. Como decía el video que mostraban, hay harto mito respecto a si hablamos o no de suicidio, si preguntamos o no sobre suicidio. Y toda la evidencia científica apunta a que sí, a que es mucho mejor hablarlo y es mucho mejor hacernos cargo de eso. Y en el fondo, ser muy responsables con eso, sobre todo cuando trabajamos, me imagino que hay muchos estudiantes de psicología conectados, a preguntar, ¿cierto? El llamado aquí es a preguntar, a tener en consideración que puede existir riesgo y frente a eso activar todas las medidas preventivas necesarias, ¿cierto? El bullying, el maltrato físico, el historial de trauma, el estrés, etcétera, son factores que van activando, ¿cierto?, esta ideación que puede transformarse en ideas planificadas, ¿cierto?, o en intento de suicidio.
También hay algunos elementos familiares, ¿cierto? Tener antecedentes de suicidio en la familia, trastornos mentales en la familia, eventos estresantes, disfunción o desestructuración en las familias, etc. Y a nivel ambiental también hay algunos elementos súper relevantes. Por ejemplo, el tema del estigma asociado a la búsqueda de ayuda o a la atención de salud mental, las barreras para acceder a la atención de salud, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que con la situación de la pandemia, muchas de las determinantes sociales que afectan la salud mental de las personas han salido a la luz, ¿cierto? Cuando nos comentan que no conocen el hacinamiento que existe en el país, nuestras propias autoridades, nos da un poquito de pudor, ¿cierto? Para quienes trabajamos en esto día a día, de que muchas personas no sepan la realidad de las familias. Entonces, por ejemplo, tener poco acceso a salud es un elemento muy, muy relevante, ¿no es cierto? Sabemos la falta de especialistas, sabemos la brecha que hay en la región del Maule, sabemos que la región del Maule además es una región con un alto porcentaje de población rural, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos también factores ambientales, ¿cierto? Hemos estado expuestos a terremotos, tsunamis, incendios, por lo tanto, esos eventos ambientales también afectan la calidad y los procesos relacionados con la salud mental. También hay que considerar los factores protectores, que es finalmente donde nosotros nos enganchamos para poder hacer nuestras intervenciones, ¿cierto? La capacidad para buscar ayuda, la capacidad de automotivarse, la autoestima positiva, el sentido de autoeficacia, tener un proyecto de vida y habilidades para solucionar problemas. En general, esto es muy difícil en los adolescentes, ¿cierto? Y cuesta mucho. Y es algo que tenemos que motivar día a día, ¿cierto? Quienes trabajamos con adolescentes, para hacerlo parte de la intervención, ¿cierto? El funcionamiento familiar también es muy relevante, el apoyo de la familia. Generalmente estas familias que entregan un espacio de expresión emocional son aquellas familias más protectoras, ¿cierto? Se tiende mucho a desestimar o a plantear que las dificultades son propias de la adolescencia y a no poner ojo muchas veces en que pueda estar pasando más allá. Por lo tanto, dar espacio a la reflexión y a la expresión emocional es uno de los factores protectores más relevantes cuando uno habla de familias protectoras. Y en términos ambientales también, el tener integración social, ¿cierto? Pertenecer, sentirse parte de, ¿cierto? Aquí la participación en deporte, en organizaciones religiosas, en clubes, etcétera, que lamentablemente por el tema de la pandemia también se han visto afectadas, son súper necesarias. Entonces el distanciamiento social, la incapacidad de poder ver a familiares, ver a cercanos, ¿cierto? Sabemos lo que significa para un gran número de chilenos, ¿cierto? Lo que se avecina, que son las fiestas patrias, y que son como los momentos en que las familias comparten y en que las familias pueden estar cerca, y que ahora no va a poder ser así, que eso también va a tener un impacto, ¿cierto? En cómo las personas se sienten. Generalmente tenemos momentos del año en que las tasas de suicidio tienden a aumentar, ¿cierto? Y es generalmente cuando aquellas personas que viven solas o que tienen poca red de apoyo, ¿cierto?, perciben en el ambiente, ¿cierto?, que todo el mundo lo está pasando muy bien y ellos no, y pueden venir todas estas ideas, ¿cierto?, que son las fiestas patrias, Año Nuevo, Navidad, etcétera, ¿cierto? Poner ojo, ¿cierto?, poner ojo a un montón de señales de alerta, ¿cierto? Aquí la gran recomendación, ¿cierto?, para quienes son padres, para quienes trabajan con niños y adolescentes, es a poner ojo en aquellos cambios muy bruscos, ¿cierto? Si tenemos cambios bruscos en el... ¿Perdón? 5 minutos. Perfecto. Si tenemos cambios bruscos en el humor, en el apetito y en el ánimo, ¿cierto? Hay que poner ojo, ¿cierto? Porque finalmente son indicadores que nos van a dar cuenta de que algo está pasando, ¿cierto? Para ir finalizando, la idea es que todas nuestras intervenciones, ¿cierto?, tengan evidencia y podamos nosotros abordar el fenómeno desde una amplia mirada, ¿cierto? Esto está pensado más en el contexto escolar, que es donde los chicos, antes de la pandemia obviamente, pasaban la mayor cantidad de tiempo, ¿cierto? Y tiene que ver con cómo prevenimos el suicidio en el colegio, ¿cierto? Generando un clima escolar, protector, prevención de salud mental, la detección temprana es súper relevante, o sea, hacernos cargo tempranamente de los cambios que puedan sufrir los chicos, los niños, niñas y adolescentes,
cuidarse, ¿cierto? Algunos elementos para tener una buena salud mental, ¿cierto? Que son básicos, como el ejercicio, la comida sana, los paseos, las horas de sueño, hablar de los sentimientos, buscar ayuda, ¿cierto? Y quiero, para ir finalizando, plantearles cuál es la iniciativa a nivel ministerial, ¿cierto? Dado que yo también, si bien soy parte de la UCM a partir de la beca de Psiquiatría Infanto-Juvenil, también pertenezco al Servicio de Salud del Maule y al COSAM, en este caso al Centro de Salud Mental Comunitaria, y los invito a que puedan revisar esa página que está ahí arriba, ¿cierto? Que es www.gov.cl/saludablemente, donde están algunas instancias donde la gente puede pedir ayuda. Dentro de esas está, bueno, el Salud Responde, ¿cierto? Hospital Digital, donde uno puede tener atención especial de contención emocional, dirigida por psicólogos especialistas, y está 24/7. Ya incluso si uno no tiene saldo en el teléfono, ellos te devuelven la llamada, para que pueda ser una herramienta que se utilice. Y este documento, ¿cierto? Pensando en niños y adolescentes, es un documento muy relevante que también uno lo puede encontrar en la página del MinSal y que son las recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales. Y también saber que la sociedad civil también tiene un largo camino, ¿cierto?, en la prevención de suicidio, y tenemos varias, en el fondo, organizaciones, ¿cierto?, como el Todo Mejora, que tienen una aplicación, ¿cierto?, que de hecho tienen horas de chat seguro donde los jóvenes pueden acceder. Tenemos la línea libre también, que también tienen un espacio entre lunes y sábado, entre las 4 y las 2, ¿cierto?, llamando al 1515. Tenemos instancias del INJUB, ¿cierto? Tenemos la Fundación José Ignacio, tenemos la Fundación Mira, ¿no es cierto?, que está pensada en adultos mayores, y el Salud Responde, que es el que yo les mencionaba hace un rato. Ahí está la página web de nuestro centro, mi correo electrónico, por si alguien tiene alguna consulta o algo en particular, ¿cierto? Y nada, pues muchas gracias por la instancia. Muchísimas gracias por tu presentación, Jorge. Continuamos con la presentación del doctor Pablo Méndez Bustos, quien presentará su perspectiva desde la prevención del suicidio desde la mirada del psicoterapeuta adulto. El doctor Pablo Méndez es psicólogo de la Universidad de Concepción, magíster en investigación social y desarrollo de la Universidad de Concepción, psicoterapeuta familiar y de pareja en el Instituto de Terapia Familiar Santiago, psicoterapeuta acreditado por la Sociedad de Psicología Clínica de Chile, máster en diseño de investigación y implicaciones en psicología y salud, Universidad de Granada, España, doctor en psicología clínica y de salud, Universidad Autónoma de Madrid, España, e investigador afiliado del Centro de Excelencia para la Competencia Cultural del Centro Médico Universitario de Columbia, Nueva York. Dejamos con ustedes al doctor Pablo Méndez. Mientras aprovecho, porque esto el tiempo es muy escaso, ¿eh? Pasó muy rápido la presentación de Jorge, a quien también aprovecho de saludar. Agradecer la invitación, felicitarlos por la iniciativa y espero que podamos conversar mucho. Mi presentación está estructurada en términos de entregarle, de compartir datos globales, datos regionales, y de algún modo un poco de mirada de futuro, en cuáles son las propuestas actuales y cuáles son hoy nuevas formas de mirar el comportamiento suicida, formas de analizarlo y así también de prevenirlo. Yo todavía no veo la presentación, por si acaso, Rocío. ¿Ustedes ya la ven? No, Pablo, aún no. Ah, vale. De inmediato. Sí, no hay problema.
Mientras los chicos comparten la presentación del profesor Méndez, quiero dejar los invitados a que vayan al canal de YouTube de la Universidad Católica del Maule. Allí pueden revisar de nuevo el video Preguntar no hace daño, realizado a través del Fondesit que dirige precisamente el profesor Méndez en alianza con el Rotary Club de Linares y la Clínica Mayo de Estados Unidos. Pablo, ahí ya estamos viendo la presentación. Perfecto. Muchas gracias. El video lo pueden también utilizar, además de revisarlo, lo pueden descargar, yo creo que es un material que puede ser utilizado también en talleres, conversaciones que ustedes puedan tener con grupos específicos, trabajarlo en los colegios, así que es un material que está totalmente a disposición. ¿Cómo voy? Ah, ahí está. Ok. Esto es un dato global, no por eso que sea del cual uno lee bastante, pero es necesario como explicitarlo. El 79% de los suicidios en el mundo se producen en países que tienen ingresos medios y bajos. Así que eso es un dato muy relevante, sobre todo considerando que el desarrollo de la investigación en el comportamiento suicidio se hace en países que no están en esta condición. Es curioso, porque eso sería importante desde el punto de vista también transcultural respecto a que pudiesen haber otras variables que pudiesen estar influyendo en esta diferencia en el ámbito de países con más o menos recursos. 20% de los chilenos tienen un problema de salud mental. Actualmente se está produciendo en Chile un suicidio cada 5 horas y por lo tanto aproximadamente 5 suicidios al día, y se estiman aproximadamente 36.000 intentos de suicidios al año. Nosotros en general tenemos un promedio en los últimos años de 1.800 suicidios. Ya es un dato, estos datos nacionales en el fondo ya son bastante alarmantes. Nosotros en las últimas décadas, la calidad de vida y la salud mental de los chilenos se ha ido deteriorando. Eso es un dato inobjetable, la verdad, y por lo tanto es la salud mental un tema aún pendiente en nuestro país. En términos de la ideación e intentos de suicidio, aquí la fuente es la OCDE y la Encuesta Nacional de Salud. Y datos también muy amplios, pero para que pongan atención al respecto, aproximadamente el 2% de la población, en el fondo, ha pensado seriamente en quitarse la vida en el último año. El 16% de los chilenos tiene sospecha de sufrir depresión en el último año. Ya lo señalaba en la diapositiva anterior, 5 personas se quitan la vida diariamente en Chile. 3 de cada 100 personas entre 45 y 54 años han hecho alguna vez un plan para quitarse la vida en los últimos 12 meses. El 2,5% de las personas entre 45 y 54 años han intentado alguna vez suicidarse. Y el 1%, 0,6% de los chilenos se encuentra actualmente en algún programa del GES por depresión. La depresión es también, y lo señalaba Jorge, en los trastornos del ánimo, y específicamente la depresión es una de las patologías que más se ha relacionado con el riesgo suicida. Por lo tanto, es un dato importante para tener en consideración. Esta ha sido la evolución en los últimos años yo lo señalaba anteriormente, de la frecuencia del número de suicidios en Chile. Esto es en este periodo de 4 años. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, lamentablemente ha habido un incremento en ese periodo de tiempo sostenido del número de suicidios y por lo tanto también de la tasa de suicidio. El año 2017... murieron en Chile más personas por esta causa que por accidentes de tráfico. Y eso es un dato muy alarmante. En el Maule, obviamente, considerando las proporciones, nosotros estamos teniendo un comportamiento en términos de frecuencia, de número de suicidios, de tasa, también en un incremento estable en este rango de tiempo. Nuevamente, teniendo entre el año 2016 y 2017 un incremento bastante significativo. Nosotros hoy, si ustedes se dan cuenta, respecto a la tasa de Chile de suicidio, tenemos una tasa superior
por cada 100.000 habitantes la región del Maule. Por lo tanto, ahí son datos muy importantes respecto a considerar para tomar también decisiones, ¿eh? Yo creo que, si bien es cierto, estos datos son nos colocan en un estado de alerta, algo que debemos tener en consideración es que la situación en este ámbito sigue siendo peor que los datos que tenemos en el fondo. Nosotros tenemos un sistema que ha ido mejorando, pero todavía hay una serie de datos que no están adecuadamente sistematizados, salvo, obviamente, y con algunas dudas también, el caso de los suicidios consumados, pero la situación sigue siendo más crítica que estos números que acabo de presentar. En nuestra región, el año pasado se realizaron 250.000 atenciones en programas de salud mental en atención primaria de salud. En los últimos 3 años se estima aproximadamente 3.500 intentos de suicidio realizados en nuestra región. Se ha producido un incremento de sobre el 15% por muertes por esta causa, y actualmente el sistema de atención primaria de salud tiene 50.000 pacientes que están siendo atendidos y que están registrados en el sistema. Por lo tanto, estos ya son datos importantísimos respecto a cuál es la situación de la salud mental de la región del Maule. ¿Qué hacemos con estos datos, en el fondo? Y lo señalaba Jorge, la verdad que sigue siendo de alta atención, y debemos, en el fondo, reconocer que hay que tomar medidas. Las universidades, los centros de investigación, los mismos, el COSAM, hemos generado alianzas y hemos tratado de trabajar regionalmente para poder, en el fondo, contribuir a mejorar estas cifras y a generar estrategias que permitan, en el fondo, contribuir al dolor de las personas. Independiente del diagnóstico, independiente inclusive del trastorno psiquiátrico a la base y otras circunstancias, las personas sufren. Y cuando una persona sufre, requiere que el sistema funcione de manera eficiente. Y eso es algo que aún está pendiente y que estamos tratando de esforzarnos sin duda alguna para mejorar las condiciones de atención y ser y mejorar la respuesta respecto a la situación de los pacientes y por lo tanto también de las familias. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro, en el fondo, de esto? Yo quiero compartir con ustedes 2 líneas en las cuales me encuentro trabajando con otros equipos, en el fondo, pensando en cómo abordar y cómo contribuir a este diagnóstico que acabo de compartir con ustedes, a estos datos que existen en el mundo y en nuestra región. Ahí. En Estados Unidos hay una evaluación y un diagnóstico claro y preciso. Si la situación ya venía siendo crítica, sobre todo en Estados Unidos, que lamentablemente tenían ya una proyección antes del COVID de incremento de la tasa de suicidio, el COVID, los efectos del COVID van a generar un incremento en las muertes por suicidio. Las estimaciones son precisas, son claras. Los programas de prevención del suicidio en Estados Unidos y específicamente en el estado de Nueva York tienen súper claro, en el fondo, esta situación. Por lo tanto, aquí yo comparto ya una idea y un pequeño análisis que han hecho, en el fondo. Es decir, que por cada punto porcentual de incremento del desempleo va a haber un incremento de muertes por suicidio. Por lo tanto, en ese sentido, estamos pensando y proponiendo un abordaje totalmente distinto respecto a lo no clínico, una vía alternativa. Es decir, las personas que viven una situación económica compleja, de pérdida de trabajo, deterioro de las condiciones laborales, una disminución de sus ingresos, sin duda alguna van a estar en un alto riesgo. Hay un componente objetivo del estrés económico que puede generar en las personas y un componente subjetivo que tiene que ver con
la vergüenza, que tiene que ver con lo difícil que es reconocer que ya no se pueden en el fondo satisfacer las necesidades básicas o las necesidades que la persona y su entorno tenían antes de cambiar su situación económica. Por lo tanto, si ustedes ven ahí, si se estima un 20% de incremento en la tasa de desempleo, estamos hablando de casi 18.000 nuevos muertes por suicidio en Estados Unidos. ¿Estoy pasando yo la diapo o me la pasas tú? No, todavía no sé si yo tengo el control o tú lo tienes en el control. Por lo tanto, nosotros estamos desarrollando con la Universidad de Columbia y con el centro en Columbia. Perfecto. Estamos generando una estrategia en el fondo de abordaje, de intervención con los grupos vulnerables en estos momentos asociados al estrés financiero, a la desesperanza, a la vergüenza y al suicidio. Por lo tanto, yo creo que esto es un foco nuevo y es parte. Ojalá que alguna vez podamos implementarlo y esa es la idea aquí en Chile. Pero, le insisto, el efecto del COVID le ha dado mucho más sentido a esta propuesta de investigación y de hecho hoy recibimos el financiamiento del Estado de Nueva York para poder desarrollar esta estrategia a través de pares de ayuda en el fondo. La otra propuesta que estamos llevando a cabo también para la región, y recientemente lo presentamos a un proyecto del gobierno regional, es una evaluación y monitoreo de la salud mental en grupos de riesgo usando dispositivos electrónicos móviles a partir de lo que nosotros queremos denominar. ¿Me pasa la otra diapo? Nosotros hemos denominado Mental Maule, que es una plataforma, es una multiplataforma digital que en alianza con equipos españoles y franceses vamos a implementar en la región del Maule, o por lo menos queremos implementar en la región del Maule, una plataforma que es mucho más que un software, que es más que una app probablemente tal, es una plataforma basada en inteligencia artificial a partir de la cual se van a desarrollar en el fondo algoritmos que permitan una evaluación mucho más precisa de los pacientes de atención primaria y a partir de eso mejorar en el fondo la gestión de la salud mental entre la atención primaria y el nivel secundario de salud. ¿Puedes pasar la otra? Por favor. Esta es la estructura de Mental Maule. Vamos a tener la plataforma que acabo de señalar, el desarrollo informático propio para poder dar paso en el fondo a el desarrollo de los algoritmos y vamos a incorporar también algo muy innovador como metodología, que es una metodología de evaluación en tiempo real. Ecological Momentary Assessment se denomina en inglés, y eso que va a implicar que vamos a instalar una app, además en los smartphones de los pacientes, y vamos a enviarles diariamente preguntas para poder evaluar en tiempo real el estado de salud mental de las personas. Algo que la ciencia no ha sido capaz de poder predecir ha sido el riesgo de comportamiento suicida. Basta con que una persona pueda tener una semana, un par de días malos, dormir mal, perder el trabajo o tener algún tipo de crisis interpersonal para que el riesgo de suicida se pueda instalar en pacientes de riesgo. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un screening, como ustedes ven acá, de todos los pacientes. Esta plataforma está planificada para ser capaz de evaluar múltiples, miles de datos de los pacientes, evaluar estos 50.000 pacientes y todas las variables asociadas sin ningún problema, de manera segura y eficiente, lo que nos va a permitir, y puedes pasar la siguiente diapositiva, a través de estos cuestionarios que vamos a instalarlos y vamos a ingresarlos a la plataforma, las personas van a ser evaluadas, reevaluadas y por lo tanto van a ser, a partir de sus resultados y otras variables incorporadas, bio y socioculturalmente establecidas en el fondo, van a ser clasificados en los siguientes niveles.
En la otra diapo lo voy a mostrar. Van a ser 5 niveles, donde el nivel 1 son los niveles de menor riesgo y el 3, 4 y 5, siendo el 5 el de mayor riesgo. Estas personas, y puedes pasar a la otra diapo, por favor, van a ser contactadas en el fondo. Esta plataforma, además de esta información, va a transformarse en un gestor de pacientes. Yo voy a tener detectado a los pacientes de acuerdo a los niveles y voy a hacer un seguimiento en tiempo real de su situación. La gestión de esto va a permitir además que el paciente 1, si yo veo que se mantiene en un estado, en un nivel estable, vamos a mantener el intervalo de tiempo de control sin ninguna modificación. Pero si vemos que un paciente presenta algún cambio en su calidad de vida y en su situación de salud, vamos a poder adelantar su control y por lo tanto interveniendo mucho más a tiempo. Los niveles 3, 4 y 5 específicamente van a ser incorporados a la plataforma y los niveles 1 y 2 van a seguir siendo controlados por los equipos de APS. La importancia también de esta clasificación de los pacientes es que vamos también a poder trabajar en la diferenciación de los tratamientos en coordinación con los mismos equipos. ¿Puedes cambiar, por favor? Pablo, finalmente, no hay salud sin salud mental y eso es un lema importante. Ojalá que prontamente se pueda legislar sobre una ley en salud mental que es fundamental para mejorar la condición y la calidad de vida de todos nosotros. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Pablo Méndez por su presentación. Por último, tenemos la presentación de la magíster Ingrid Ferguson Cárdenas, quien presentará su perspectiva respecto a la prevención del suicidio desde la mirada de los y las adultas mayores. La magíster Ingrid Ferguson es psicóloga de la Universidad de Concepción, magíster en psicoterapia estratégica sistémica de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomada en gerontología social de la Pontificia Universidad Católica, diplomada en Derechos Humanos, Vejez y Políticas Públicas de la Fundación Henry Dunant, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule en temática de vejez y envejecimiento a nivel de pre- y postgrado, editora del libro Actualizaciones y temas emergentes, año 2017, Universidad Católica del Maule, además de capítulos de libros y publicaciones de revistas indexadas. Dejamos con ustedes a la magíster Ingrid Ferguson Cárdenas. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, a todas. Agradezco también la invitación de los estudiantes para poder participar en este espacio de conversación y diálogo en un tema tan relevante. Voy a compartir con ustedes un poco la mirada del tema del suicidio, ¿no?, en relación a los adultos mayores. Me gustaría, ¿no?, en primer lugar, poder mostrar, cuando estamos hablando de adultos mayores, cuál es nuestra realidad, ¿no? Nosotros somos un país envejecido. Te pido si puedes pasar la primera. Nosotros somos un país envejecido. Esto ha ocurrido, ¿no?, en poco tiempo, que hemos transitado, ¿no?, a ser un país de los más envejecidos de América Latina y del Caribe. De acuerdo, ¿sí? ¿Puedes avisar para cambiar la diapositiva? Perfecto. Si quieres la comparto yo, no hay problema. Ya. Déjame compartirla aquí. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Les comentaba, ¿no?, que nosotros somos un país envejecido, de los más envejecidos de América Latina y del Caribe, por lo tanto, es una realidad que tenemos que hacernos cargo en todas las implicancias que eso tiene, ¿no? Y también como dato general, ¿no?, la proporción de hombres y mujeres mayores de 60 años habla, ¿no?, que somos un país donde la feminización de la vejez es algo que avanza en la medida que aumentamos en los rangos de edad. Y también un poco desmitificar la idea de que estas personas mayores son personas que están
que son dependientes, la mayoría de ellos, ¿no? Son personas plenamente autónomas e independientes. Eso se modifica, ¿no? En el tramo más avanzado sobre los 85 años. Si nos adentramos, ¿no? en la temática del suicidio, ¿no? Un poco con los datos a nivel mundial, tenemos que en los países ricos, ¿no? Se suicidan 3 veces más hombres que mujeres. Ahí hay un tema de género interesante, ¿no? Y como decía, bueno, Pablo también, que en los países de ingresos medios y bajos, ¿no? Ahí esta razón, ¿no? de hombre-mujer se modifica un poco, pero es importante, me parece a mí, en todas las temáticas de salud y de salud mental, hacer esa diferenciación para tener una mirada mucho más precisa respecto a lo que ocurre en la realidad. Conociendo también, ¿no? que las trayectorias de vida diferenciales de envejecimiento para hombres y mujeres marcan ciertas complejidades y ciertos desafíos también. También, ¿no? Las tasas de suicidio son más elevadas entre las personas mayores de 70 años. Y aquí aparece un dato también que es consistente, ¿no? En los distintos estudios, que los hombres aparecen como el grupo de mayor riesgo, los hombres mayores. Si nos acercamos un poco a los datos más locales, en las últimas décadas ha aumentado el suicidio de manera alarmante, ¿no? Pero es importante también destacar que en este grupo en particular, el 25% de los suicidios ocurre en la población mayor de 65 años. Y esto principalmente significativo en el grupo de hombres mayores de 75. Por lo tanto, aquí estamos hablando, ¿no? de un grupo de un grupo de riesgo que es necesario reconocer. También identificar ahí, ¿no? que existen algunas barreras respecto al acceso de la población mayor a los sistemas de salud, específicamente de salud mental, principalmente por factores culturales, ¿no? No está tan normalizado el hecho que las personas concurran a atención o a servicio o soliciten apoyo en ese ámbito, y más bien son pesquisados o dependen de la pesquisa de terceras personas, ya sea los familiares o parte del equipo de salud. Este gráfico, ¿no? está construido a partir de los datos del Ministerio de Salud y me pareció interesante poder mostrar aquí, ¿no? Lo que nos muestran los datos desde el 2010 al 2017 en el grupo mayor de 60 años, pero estratificados por cada 5 años. ¿Y cómo podemos observar aquí? Que en todos los años el grupo más complejo respecto al suicidio está en los adultos mayores en los tramos de 75 años en adelante. En la mayoría no hay un pic en el grupo más viejo de los 80 años en adelante, a excepción no de lo que aparece el 2012 y el 2015, donde el grupo un poquito más joven, ¿no? entre 75 y 79 años, el que aparece con el pic ahí. Entonces, me parece importante también, ¿no? Destacar aquí que cuando estamos hablando de este grupo, de esta amplia etapa de la vida de los 60 años en adelante, es importante hacer la diferenciación respecto a las experiencias de envejecimiento de los adultos mayores más jóvenes respecto a los adultos mayores de más avanzada edad, que serían en este caso el grupo de riesgo más significativo para la temática del suicidio. Si queremos hacer una diferenciación por género, considerando 5 años, 2013 al 2017, con la misma fuente de datos del Ministerio de Salud, podemos ver aquí, yo marqué más oscuro, ¿no? Donde está el pic respecto a la tasa de suicidio, y vemos que en la mayoría de los años que aparecen, la tasa es más relevante
en los mayores de 80 años, principalmente varones. Y cuando estamos hablando de mujeres, ahí es un poco, se mueve un poco más, ¿no? Y aparece principalmente en mujeres un poco más jóvenes, pero parece consistente, ¿no? Que el grupo de riesgo mayores es los hombres mayores de 80 años. Cuando pensamos, ¿no? En cuáles son algunos factores de riesgo asociados al suicidio en las personas mayores, vemos en primer lugar, ¿no? Aparece ahí el aislamiento. Me parece, escuchando un poco lo que planteaba Jorge, también hay datos que son similares en relación a cuáles son los factores de riesgo en los jóvenes y también en las personas mayores. Probablemente quizás las razones más específicas puedan ser diferenciales, pero aparece también, ¿no? El aislamiento, la exclusión social, de alguna manera romper con el espacio de pertenencia, que lamentablemente es una de las experiencias más dolorosas de la discriminación en relación a la población mayor. Todavía está muy presente los prejuicios respecto a las personas mayores, discursos que lamentablemente en algunos contextos se han ido acentuando. Cuando hablamos de la pandemia, muchos de los discursos asociados a las personas mayores, si bien están pensados en la protección respecto al mayor riesgo de la enfermedad, pero también de alguna manera ha aparecido como la normalización de algunas ideas preconcebidas que validan la discriminación respecto a este grupo en particular. También aparece como factor de riesgo, como aparecía también en los datos previos, ¿no? El ser hombre mayor de 75, 80 años. Sabemos que la mayoría de las personas mayores proporcionalmente son mujeres, pero también sabemos que los hombres tienen una forma de experimentar la vejez un poco distinta. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la participación social de las personas mayores, principalmente quienes participan en grupos, en clubes o en distintos tipos de agrupaciones son mujeres. Los hombres tienden a tener una participación muy baja en espacios sociales o tienen espacios respecto a tareas específicas, pero de alguna manera son llevados principalmente por las parejas a los grupos. Por lo tanto, ahí hay una dependencia, ¿no? Respecto a la relación de los hombres, principalmente en relación a sus parejas, en relación a la participación. Otro fenómeno que aparece respecto al envejecimiento tiene que ver con que de alguna manera los hombres, en la medida que envejecen, van estableciendo una relación de mayor dependencia respecto a sus parejas. Las mujeres se van volviendo más autónomas y los hombres se van volviendo más dependientes. Por lo tanto, también aparece ahí, ¿no? La pérdida de la pareja como un evento. ¿Perdón? Disculpe, quedan 5 minutos. Ok, gracias. La pérdida, ¿no? de la pareja aparece como un evento dramático y que probablemente es necesario identificar como un factor de riesgo significativo. También algunos hitos transicionales, como lo es la jubilación, parece en algunos casos ser un elemento que dificulta, sobre todo para los hombres también, el hecho de adaptarse a este nuevo estatus, a pasar de ser un trabajador activo a ser una persona jubilada, y a veces ese hito transicional se complejiza por las dificultades adaptativas. Sobre todo hay factores culturales que hacen que los hombres tiendan a, de alguna manera,
poner en el ámbito laboral, ¿no? Muchos factores asociados a su valoración, a su autoconcepto, y por lo tanto este evento puede ser una situación compleja. También, por supuesto, los problemas económicos, la relación, el cambio de la relación familiar, donde se genera una relación de dependencia, ¿no? También que a veces esa dependencia puede ser una dependencia económica, pero también puede ir aparejada de una dependencia emocional, y eso podría poner a la persona mayor en una condición de vulnerabilidad para vivir experiencias de abuso o maltrato en los distintos ámbitos, ¿no? Emocional, físico, sexual, económico. ¿Mm? Y también, como lo señalaban los expositores anteriores, ¿no? Los trastornos del ánimo. Finalmente, algunos aspectos, no pensando en dónde poner los acentos si estamos pensando en prevención. Obviamente me parece a mí que es necesario hacer una pesquisa un poco más dirigida a la población mayor. Las características que aparecen en relación al suicidio es que en general hay menos intentos que en población más jóvenes, pero son más efectivos. Y en la relación hombre-mujer también. Las mujeres hacen más intentos, pero los hombres tienen métodos más letales. Y parece que hay ciertos indicadores previos que están presentes en las poblaciones más jóvenes que en la población mayor son más difíciles de detectar. Yo estaba mirando el protocolo que realizan en los centros de salud primaria, el examen de salud que considera algunas variables en el ámbito de salud mental, y no aparece ninguna pesquisa directa, ¿no? En relación al tema del riesgo suicida. Aparece en relación a deterioro cognitivo, al trastorno depresivo, al consumo de alcohol, pero no aparece nada en relación a eso. Me parece a mí que es necesario, ¿no? Ir avanzando en visibilizar esta problemática en este grupo en particular. Y finalmente, ¿no? como un aporte, esta guía, ¿no? que tiene el Ministerio de Salud y que también está presente en la página del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es una guía bastante didáctica que acerca la temática del suicidio a las personas que realizan o que tienen un contacto directo con las personas mayores, principalmente los cuidadores, que sabemos que esa tarea está focalizada en nuestro país todavía en el ámbito familiar. Me parece que también es un aporte, ¿no? El ir avanzando en una pesquisa mucho más dirigida en este grupo en particular. Eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes, y ahora, bueno, esperamos poder dialogar un poco más en esta segunda etapa de este conversatorio. Muchas gracias. Damos las gracias a la magíster Ingrid Ferguson Cárdenas. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Recordar que el chat se encuentra disponible para cualquier consulta o duda que tengan. Bueno, hay una primera pregunta para el profesor doctor Pablo Méndez con respecto a la aplicación. Consultan, ¿esta aplicación irá en trabajo directo con el sistema de salud? ¿Tendrá algún sistema de ayuda inmediata? Por ejemplo, avisar a alguna persona cercana como padres o amigos. Estaba leyendo esa primera pregunta y sí, la plataforma está pensada o sea, la plataforma no va a ser viable si no contamos con el apoyo del Servicio de Salud, por lo tanto es un trabajo que llegado el momento tendrá que ser coordinado con ellos en el fondo. Y es importantísimo incorporar miembros de la familia. Yo creo que la persona que está siendo tratada en el sistema de salud tiene que tener un nexo, o los equipos tienen que tener un nexo con otro referente importante en su vida. Así que sí, va a ser incorporado.
En la misma línea también consultan si es que esta aplicación está pensada para, considera también a los adultos mayores. Sí, nosotros, el objetivo de la plataforma o las características y el potencial de la plataforma es que va a poder dar cobertura y evaluar a los 50.000 pacientes que hoy están registrados en el sistema. Por lo tanto, ahí son todos los grupos etarios que van a poder ser incorporados y por lo tanto sí, se incluyen a los adultos mayores, por supuesto. ¿Podría hacer un comentario, una consulta un poco en relación a ese tema? Matías me robó la pregunta que yo le iba a hacer a Pablo cuando lo escuchaba, en relación a que nosotros, por ejemplo, hemos observado en el CAPI, ¿no? Cuando hemos querido aprovechar la virtualidad para acceder a abrir, ¿no? El apoyo a las personas mayores de 60 años, y una de las grandes dificultades ha sido la brecha, ¿no? Digital. ¿Ah? Entonces, desde ahí, ¿no? Me gustaría saber cómo crees tú que podría efectivamente sobrellevarse esa dificultad con este grupo en particular. Nosotros lo hemos conversado y la verdad es que dentro de la experiencia que hemos identificado es que en el caso de restricciones de acceso a Internet, que es un tema lamentable en el fondo, al cual hay que tener presente, es que en algunos casos vamos a tener que instalar también sistemas informáticos en los centros de salud para que puedan contribuir y ayudar en el fondo a las personas a responder a estos cuestionarios. En el caso de la tercera edad, y ligado con la pregunta anterior, como vamos a tener un referente familiar en el fondo, vamos a poder también incorporarlos en la evaluación a partir de la lectura de las preguntas y a partir del seguimiento Provente Tala. Eso es algo que va a poder ser implementado. En el caso de los teléfonos, que también, claro, los grupos de tercera edad no necesariamente son no es un porcentaje alto que usa smartphone, vamos a adecuarlos para que también puedan ser evaluados a partir de un referente familiar o un significativo que sea parte del vínculo y de la red de los adultos mayores. Ahora, también hay que aclarar que nosotros en la ambición o en la capacidad de la plataforma de poder llegar al 100%, indudablemente que vamos a tener un porcentaje de pérdida y que algunos de ellos puedan ser debido a estas causas de no manejo del smartphone, de la imposibilidad de la conectividad a Internet, y por lo tanto haremos todo lo posible de manera como más no basada en la tecnología para llegar igualmente a ellos. Yo quisiera hacer un comentario a propósito de lo mismo y considerando que trabajo en un centro de salud público, que en realidad me trae como a tres áreas bien relevantes, creo yo, de la discusión. Una es que nosotros como centro público tenemos a la población más vulnerable, ¿ya? Por lo tanto, nos hemos visto muy limitados en lo que planteaba la profesora, en el sentido de que hay muchos pacientes que incluso algunos no tienen teléfono, por ejemplo, y no hemos podido contactarlos, incluso hemos tenido que buscar estrategias para que ellos vayan al COSAM y sean atendidos ahí, tomando toda la medida de resguardo y todo. Otro elemento no menor, creo yo, que es que que aquí cuando le preguntan a Pablo si esto va a ir relacionado con el sistema de salud, ahí me hace mucho sentido la frase con la cual él finaliza, que tiene que ver con que necesitamos una política pública de salud mental, porque finalmente Pablo ha sido testigo, ¿cierto? Yo también junto con él, de lo difícil y lo burocrático que es acceder a información y a poder unir, ¿cierto?, la investigación y lo más actualizado en términos de la academia, ¿cierto?, con los servicios públicos. Del propio servicio donde yo trabajo, ¿cierto?, pone muchas trabas y asumo ahí la responsabilidad de mis palabras, en el fondo, porque es muy difícil acceder y que se cruce la investigación con los datos clínicos, ¿cierto? Y ahí tenemos una brecha importante de falta de política pública, ¿cierto? Y el último tema, que creo que no es menor,
que es que muchas veces dejamos de ver las determinantes sociales de todo esto, ¿cierto? Yo creo que la pandemia ha dejado en claro, ¿cierto? Y sobre todo la salud mental, que todos estos programas como Elige vivir sano o Elige vivir sin drogas no tienen ningún impacto, porque estamos atribuyendo que las dificultades y los problemas de salud mental o salud en general son responsabilidad individual. Y ahí yo creo que estamos muy alejados, ¿cierto?, de todo lo que se puede hacer, ¿cierto?, mientras no tengamos una política pública en la cual todos, en el fondo, seamos contribuyentes a que esto pueda mejorar, ¿cierto? No hemos visto con el tema de las cuarentenas variables, no sé cuál es el nombre que tienen, cómo finalmente toda la responsabilidad pareciera estar en las personas y no necesariamente en el Estado como un garante de derechos. Eso quería yo aportar a la discusión a propósito de la brecha tecnológica también, que es un tema que hemos visto para los niños que no pueden acceder a sus tareas. O sea, yo he tenido experiencia de chicos, ¿cierto?, que están viendo sus guías del colegio en smartphone. O sea, ustedes imagínense la letra de leer en un celular, ¿cierto?, para un pequeño que tiene que hacer sus tareas, además, con todo lo que implica, ¿cierto?, la conexión y toda la brecha y la inequidad que se ha mostrado con esta pandemia, pero que es una inequidad para quienes trabajaban en salud mental hace años, que la hemos venido viendo desde siempre. Así es. Le damos la palabra a la decana Sara Herrera. Buenas tardes, Sara Herrera, decana de facultad. Bueno, quiero felicitarlos por esta interesante iniciativa, con una cantidad importante de participantes. Sin duda un tema muy interesante, más aún en esta época de pandemia en que nos encontramos hoy día viviendo. Sin duda la prevención es una tarea ardua que tenemos todos como sociedad, así como lo hemos escuchado de nuestros relatores. Agradecer a Jorge, Pablo e Ingrid por sus excelentes exposiciones, y a Pablo especialmente desear éxito en su postulación al concurso FIC regional. Muchas gracias. Mucha fuerza y ojalá que nos vaya bien. Eso, muchas, reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Con respecto a la aplicación del profesor Pablo Méndez, también consultan si es que esta será exclusiva para la región del Maule. En estos momentos la propuesta es exclusiva para la región del Maule. Estamos trabajando con otras regiones, la Araucanía está interesada también, pero vamos a ser como precavidos y ojalá, como señala la decano, nos vaya bien en la postulación y podamos tener financiamiento para llevarlo a cabo. De lo contrario, vamos a tener que hacer algunos pilotajes en unidades mucho más pequeñas, en el fondo. Aclarar que esto está siendo aplicado en España, que actualmente está también desarrollándose en México, y por lo tanto ahí también vamos a ir aprendiendo de las experiencias de ellos para poder también prever y anticipar también estas debilidades que ustedes mismos han señalado, en tanto la pregunta, en la reflexión también que compartía Ingrid y Jorge, la verdad. Entonces, pero en estos momentos la apuesta es a nuestra región y ojalá que esto pueda permitir en el fondo, insisto, yo creo que es fundamental la alianza, las universidades, el trabajo que se está llevando a cabo desde de los equipos del COSAM y las otras unidades de salud. Yo creo que eso es la clave y la estrategia. La alianza también con otros investigadores que hacen cosas en otros países que también nos puedan transmitir esa experiencia y aprovecharnos de esta para mejorar, y me sumo en la reflexión, la calidad de vida de las personas, mejorar en el fondo la salud mental. Nosotros tenemos un sistema, sobre todo pensando en el ámbito del APS, que ha sido también una reflexión permanente en algunos seminarios. APS está sobredemandada, no tienen tanto tiempo. El plan de análisis de salud mental 2017-2025 hace una crítica muy precisa a la forma en que funciona el sistema de salud mental chileno. Es un sistema enfocado a lo cuantitativo, es decir, no importa el proceso ni el resultado necesariamente, solo miden en función del número de casos atendidos en el fondo. Entonces, eso es la verdad un riesgo manifiesto en la calidad de la atención que pueden recibir los pacientes. Entonces, a partir de esto,
Ojalá que podamos contribuir también a optimizar los recursos humanos existentes y así también poder definir estrategias de intervención mucho más focalizadas. Valentina Díaz pregunta a la académica Ferguson sobre el alza de suicidios en la población de adultos mayores se deberá también a las jubilaciones tan bajas, debido a que no les alcanza económicamente ser independientes de sus hijos y pueden sentirse una carga. Mira, de acuerdo a la información que yo revisé en las distintas partes, los datos, no solamente nacionales, sino que en distintos países, de distintas realidades económicas y con distinto soporte social, la tasa de suicidio en las personas mayores es alta. O sea, más allá de las dificultades económicas, parece que no podemos pensar, ¿no?, que hay una única causa. Me parece a mí que, de acuerdo a la información, la mayoría o las razones relevantes tienen que ver con que las personas mayores, de alguna manera, sienten que en algún momento se quedan fuera de los proyectos, se quedan fuera de la sociedad, se quedan fuera del espacio de relación, de alguna manera, ¿no? Sienten que son invisibilizadas, y por lo tanto, de alguna manera ese parece ser un factor de riesgo que aparece en otros grupos etarios, pero aquí en los adultos mayores es significativo, considerando que hay un prejuicio respecto a los mayores, el viejismo, ¿no?, que de alguna manera marca y también invisibiliza las dificultades, de alguna manera normaliza que hay ciertas cosas que porque son mayores se espera que ocurran. Y por lo tanto no hay una pesquisa activa respecto a problemáticas específicas. Me parece que el tema económico es un tema relevante, pero me parece a mí que no es el único. Me parece que lo que tiene que ver con el no proyecto, con el no pertenecer, con el quedar fuera, el no ser valorado como sujeto, creo que tiene un peso significativo en este grupo etario. Hay una consulta igual para Jorge Leiva, de Mónica. Consulta: ¿qué elementos cree que son prioritarios mejorar en cuanto al acceso y prevención en salud mental? Sí, estaba pensando que iba muy de la mano con lo que planteaba yo en mi reflexión anterior, que tiene que ver con una política de Estado, una política pública sólida, firme, como iniciativa prioritaria, que sea independiente del gobierno de turno, ¿cierto? Lamentablemente hay muchas instancias que dependen económicamente de la ley de presupuesto, ¿cierto? Que sabemos que está pronta a discutirse, ¿cierto? Como todos los años. Y en ese sentido, creo que la prevención debería abordarse desde la infancia temprana, ¿cierto? Cuando hablamos de política pública me refiero, por ejemplo, a lo que se hizo con el Chile Crece Contigo, ¿cierto? Que partió siendo una iniciativa, ¿cierto?, que se transforma en ley y que tiene financiamiento propio, ¿cierto? No estoy diciendo que todo se base en los recursos, ¿cierto? Pero obviamente que sin recursos no se puede avanzar en tener mejores condiciones y avanzar a políticas que sean de excelencia en cuanto a la prevención, ¿cierto? Estamos muy alejados, ¿cierto? Tenemos que pensar que el foco de, como lo plantean los modelos, ¿cierto?, de atención de salud familiar o el modelo de atención comunitaria, ¿cierto?, están puestos en la prevención y en la promoción. El foco principal de la atención primaria de los CEFAM debería ser ese. Sin embargo, como decía Pablo, los centros están agobiados, los centros están sobreexigidos, los centros no tienen el recurso humano suficiente, por lo tanto, las actividades de prevención y promoción lamentablemente se empiezan a limitar ¿a qué? A hacer ferias, iniciativas pequeñas, hacer cierto entrega de folletería, y finalmente eso no es prevención. Finalmente ahí lo que estamos haciendo es usar los pocos recursos que tenemos para cumplir la meta, ¿cierto? Como decía Pablo. Entonces yo creo que aquí lo que falta en el fondo es una mirada global a largo plazo, una mirada de Estado,
que contemple a la salud mental como eje fundamental, ¿cierto? Pensando en todo el proceso constitucional que se está discutiendo en estos momentos, yo creo que la salud mental debería ser un eje fundamental de cualquier discusión política, ¿cierto? Pero lamentablemente, ¿cierto? Como tenemos esta alta estigmatización y finalmente desmedro, ¿cierto?, de las actividades que se puedan hacer en salud, ¿cierto? Tenemos que pensar, por ejemplo, que hace poco estaban reclamando las TEN, ¿cierto?, las técnicos en enfermería a nivel superior, y estaban reclamando por algo súper sencillo en términos políticos, ¿cierto?, que es que sean incorporadas al Código Sanitario. O sea, ellas que son, en el fondo, la primera línea en todo el trabajo de la pandemia, en todos los centros hospitalarios y centros de salud, realmente no están reconocidas por el Código Sanitario. O sea, pensemos de cosas tan básicas como esas, ¿cierto? Y qué tan necesarias pueden ser para incluso visualizar a los mismos funcionarios de salud. Pero somos funcionarios de salud agotados, cansados, ¿cierto? Por lo que decía Pablo, por estar constantemente pensando en las metas, en que las programaciones deben calzar, en que los rendimientos deben ser adecuados a la población, que estamos muy fijados en atender según la demanda, ¿cierto? Y no por la oferta que tenemos. Pensemos nosotros como COSAM, como Centro de Salud Mental Comunitaria, deberíamos atender a una población de 50.000 habitantes, ¿cierto? Nosotros somos el único COSAM de la comuna de Talca, que tiene 230.000 habitantes aproximadamente. O sea, si nosotros pensamos solo en términos de centros de atención especializada secundaria, deberíamos ser por lo menos 5. Entonces, desde ahí, yo creo que parte todo lo que se requiere para hacer buena prevención. Christopher Fuentes pregunta a los expositores en general: ¿qué debiese complementar como ejes principales una ley en prevención del suicidio en Chile? ¿Tiene que ver necesariamente también con un mayor número de recursos humanos en salud primaria y secundaria? Ahí nos tenemos que... ¿Quién empieza? Ingrid. Yo quisiera, bueno, yo quisiera compartir una idea. A mí me parece que yo comparto plenamente lo que planteaba Jorge respecto a la mirada que se tiene respecto a la salud mental. Me parece a mí que todavía, yo lo veo desde afuera, no trabajo directamente en salud, pero yo lo veo desde afuera, y lo que yo percibo es que, por ejemplo, el modelo comunitario es un modelo que es más declarativo que lo que ocurre en la práctica, ¿no? Y me parece que desde ahí... si todavía tenemos esta mirada clínica, todavía bastante focalizada en lo biomédico, me parece que si no modificamos eso va a ser muy difícil poder abarcar la complejidad que implica la salud y la salud mental. O sea, si estamos viendo el tipo de relación que tenemos, el estilo de vida que tenemos, y todas las variables que determinan nuestra vida, ¿no? Eso es imposible trabajarlo desde una mirada clínica. Es necesario efectivamente validar y hacerlo efectivo, ¿no? Y realmente desde una mirada comunitaria, desde empoderar a las poblaciones, ¿no?, para que asuman un rol activo en su bienestar general. A mí me parece que eso es imprescindible. También yo creo en general bastante más en la organización intermedia que en esperar que las soluciones vengan desde espacios de poder. Creo que esa lógica en general veo yo que ha demostrado que es demasiado lenta. Muchas veces, ¿no?, las respuestas hay que buscarlas, ¿no?, o potenciarlas, porque a veces están, y potenciarlas y validarlas desde los espacios locales. O sea, nosotros, por ejemplo, en el tema adulto mayor somos la región que tiene más adultos mayores en contexto rural. Por lo tanto, la respuesta es imposible que sea adecuada a la población urbana respecto a nuestra realidad específica, por lo menos en ese grupo etario. Entonces, me parece que lo primero es debe haber un empoderamiento de los espacios locales para efectivamente dar una respuesta pertinente a la diversidad que tenemos como país. Yo quería sumarme un poco a eso y hacer un comentario en términos de lo comunitario. Creo que es un modelo que debiese hacerse realidad
Yo no sé si necesariamente necesitamos contratar más profesionales de la salud a la pregunta. De hecho, el análisis del informe del plan de salud mental señala, por ejemplo, el ámbito de los psicólogos, tenemos un número excesivo de psicólogos en el sistema, paradójicamente, lo dice el plan. Por lo tanto, habría que reevaluar el modelo en el fondo. Yo creo que si se hace un cambio, habría que ver cómo funciona con lo que tenemos, si podemos optimizar un poco este proceso. Ahora, del punto de vista de la prevención del suicidio, hay distintos actores que son fundamentales dentro de la comunidad y van a contribuir. Nosotros cumplimos una labor desde nuestro escenario, nuestro territorio, pero, por ejemplo, hace muy poco tuve la oportunidad de conocer una radio comunitaria que se llama Transferencia Colectiva, y la verdad es que son colegas en el fondo que tienen un conversatorio de salud mental en términos generales y de otros temas asociados, y que lo hacen de una manera muy coloquial, no por eso menos importante, y la verdad es que yo lo desconocía, y la verdad es que es un tremendo aporte sumado a la idea que señalaba Ingrid de lo comunitario. Yo lo que podría agregar es que finalmente la detección temprana también es un elemento muy necesario, ¿cierto? En cualquier intervención. Y desde ahí también se suma lo que puedan hacer las entidades intermedias, como decía Ingrid. Finalmente las agrupaciones de usuarios, ¿cierto? Las agrupaciones, los consejos de desarrollo local de los CEFAM, ¿cierto? Cumplen un rol súper importante, ¿cierto? Y es un rol político también, ¿cierto? Desde lo comunitario, ¿cierto? Pero te encuentro toda la razón cuando planteas que el modelo comunitario es más declarativo que ejecutable, porque finalmente estamos en esta lógica al revés, ¿cierto? De estar funcionando sobre la marcha, ¿cierto? Pero sin extenderme más, la detección temprana de trastornos de salud mental es un elemento fundamental, ¿cierto? Y ahí sí podemos contar con herramientas como las que plantea Pablo, o con el empoderamiento de la población para que ellos mismos también puedan hacer análisis de sus propios procesos individuales y de lo que pasa con sus familiares. Y yo quisiera aprovecharme también escuchando, me acordé, yo les comentaba, en Estados Unidos la propuesta que se va a llevar a cabo de intervención es con pares de apoyo. Y los pares son un agente comunitario re importante, que son personas que, habiendo vivido una experiencia, en este caso de un trastorno psiquiátrico o de haber tenido comportamiento suicida, se recuperan y por lo tanto pasan a ser agentes dentro de los equipos de salud. Ellos son capacitados, son certificados, y este proyecto en particular que vamos a desarrollar el próximo año es con pares, y es algo que pudiese también incorporarse dentro del trabajo futuro, ojalá en nuestro país y en nuestra región. Soledad Acevedo pregunta, ¿cómo podemos contener y prevenir un posible suicidio en adolescentes si no los podemos ver, dado que generalmente tienen sus cámaras apagadas y son poco comunicativos en cuanto a cómo se están sintiendo? Es una pregunta muy compleja, ¿cierto? No sé si Soledad será profesora, psicóloga, o tendrá algún otro rol. Si nos aclara eso, para poder ver para dónde orienta un poco lo que estamos haciendo nosotros desde el COSAM. Por el chat comenta que es orientadora. Orientadora, perfecto. Sí, Soledad, te encuentro toda la razón, pues muy difícil evaluar el suicidio, ¿cierto? Por vía remota, ¿cierto? Yo creo que aquí es fundamental el trabajo con más miembros de la familia, es fundamental el trabajo con los compañeros, ¿cierto? Hay que salirse un poco en el fondo yo creo que lo primero es mirar que nuestro modo de funcionar a propósito de la pandemia cambió, ¿cierto? Y nos tenemos nosotros que adecuar a estos cambios. Entonces, esto de las clases online, esto de las charlas online, ya va a ser parte de lo habitual. Por lo tanto, primero abordando, ¿cierto?, lo que yo planteaba hace un rato, que es que ojalá los chicos tengan todas sus necesidades cubiertas, ¿cierto?, que ellos cuenten con un espacio adecuado para
no sé, para tener su sala de estudio, para tener un lugar donde poder al menos conectarse, ¿cierto? Que sería como lo mínimo que uno esperaría, que sabemos que es muy difícil que pase por las inequidades que existen. Teniendo eso, es importante que se puedan ustedes contactar con los compañeros, ¿cierto? No olvidarnos que los adolescentes, ¿cierto? Son muy abiertos, ¿cierto? Entre pares, ¿cierto? No tanto así con nosotros, con los mayores, con los adultos, con los profesores. Preguntar en los mismos casos de compañeros que hayan tenido algún intento de suicidio o autolesiones, ¿cierto? Si alguien más lo ha hecho, porque tiende a ser una conducta que tiende a imitarse. Ya hay chicos, ¿cierto?, que de repente se comparten las fotos de sus autolesiones, de sus cortes. El tema de prender o no prender la cámara, ¿cierto?, también hay que validar, ¿cierto? Algo nos estamos queriendo decir también cuando no prende la cámara. Entonces, yo creo que aquí es vital, ¿cierto?, si dentro de tu colegio cuentan con equipo psicosocial, realizar alguna visita domiciliaria a aquellos chicos de mayor riesgo, poder hacer una evaluación más integral, poder derivar al centro de atención primaria que corresponda para que lo ingresen al programa de salud mental, ¿cierto? Si ustedes perciben que el riesgo es muy alto, que sea evaluado por un médico, en el fondo que siga todo el conducto regular que seguiríamos habitualmente, independiente de la pandemia y las cámaras, ¿cierto? Es difícil, comprendo, ¿cierto? Porque teniendo 40, 50 niños y todos con las cámaras desconectadas es muy complejo, pero sí fijarnos en algunos factores, ¿cierto?, que puedan ser conducentes a sospechar de riesgo. Por ejemplo, que no se conecte, que estemos 2 semanas sin saber de tal chico. Por ejemplo, que al llamarlo, tratar de contactarse con él, no recibamos respuesta. Ahí nos está dando, en el fondo, una señal de que algo está pasando, ¿cierto? Conocer muy bien a la familia, al entorno, ¿cierto? Conocer qué está pasando a nivel familiar, en cuanto a las dinámicas familiares, porque todo eso repercute en la salud mental de los adolescentes. Es difícil, sin duda. Es difícil. Nosotros como COSAM no hemos visto, ¿cierto? Yo, por ejemplo, estoy atendiendo a adolescentes que no les he visto la cara y llevamos 3 o 4 meses en terapia semanal, telefónica. Es muy complejo porque hemos tenido chicos con intentos de suicidio, hemos tenido chicos con desregulación emocional, y eso por vía remota es muy complejo de evaluar. Y ahí uno tiene que activar las redes, ¿cierto? Y ver cuáles son las mejores alternativas para tratar de dar una respuesta. Eso podría yo aportar de mi punto de vista. Perdón, y lo último, que para que no se me vaya, que también aplicar screening masivos también nos conlleva a un riesgo, porque, por ejemplo, si tú le mandas screening a los 200 alumnos, ¿cierto? Podemos tener algunos falsos positivos o falsos negativos que son más peligrosos, y eso también nos podría, en el fondo, traer una consecuencia mayor, que es que, ¿qué pasa si te aparecen 100 chicos con riesgo? ¿Cómo vas a abordar a los 100? Entonces yo creo que hay que tener esta mirada más amplia, ¿cierto?, de los factores de riesgo, e ir acercándonos cada vez más a aquellos chicos que tengan mayor vulnerabilidad, ¿cierto?, mayor complejidad. Nos consultan también si es que se pueden compartir las presentaciones de los expositores. ¿Sí? ¿Ningún problema? No. Las voy a mandar entonces por el chat. Les voy a leer algunos comentarios. Isabel comenta que felicita a Pablo Méndez, tremendo espacio que está abriendo en el área de salud mental en la región. Joaquín Ramos comenta, de acuerdo al mismo comentario del profe Pablo, es habitual que en APS se termine trabajando en apagar los incendios y rearmar al paciente para la próxima sesión, y no se logra, en la mayoría de los casos, hacer un proceso terapéutico. Valentina Díaz dice muchas gracias. Matías Chamorro también, muchas gracias por las presentaciones y por sus reflexiones. Tenemos un comentario de Carolina que dice relevar la importancia del vínculo con el adolescente y, tal como dice Jorge, la importancia de activar redes de apoyo, especialmente frente a la realidad actual, que implica intervenciones terapéuticas desde lo remoto.
Bueno, si es que vamos a esperar a ver si es que hay más consultas por parte del chat. Si no, también pueden hacerlo levantando la manito a través de la aplicación. Si no nos llega nada, podríamos finalizar el conversatorio. Andrea Ruiz dice, muchas gracias por la perseverancia y seguir trabajando por la salud mental de todos. Mira, muchas gracias, Andrea. Christopher Fuentes nos comenta qué conocimiento se tiene, ¿qué conocimiento se tiene de la salud mental de los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica del Maule en contexto de pandemia? Presentamos un proyecto de esta misma plataforma inicialmente como pilotaje para probarla en estudiantes de la UCM en un concurso COVID de la NIT y lamentablemente no lo adjudicamos. Así que estamos intentando, la verdad. Yo creo que es un poco lo que señalaba, o sea, no un poco, tiene relación con lo que señalaba Jorge. No solamente evaluar la salud mental de los estudiantes, sino que qué vamos a hacer con los estudiantes los cuales identifiquemos riesgo. Entonces, no tenemos en el fondo todavía la infraestructura en términos de interventivas como para poder hacernos cargo también de eso. Entonces, eso es un elemento susceptible, no por eso un obstáculo total para poder hacer una evaluación de los estudiantes de pregrado, ¿eh? Pero es un tema pendiente. Yo creo que las universidades deben hacerse cargo también de esa situación de salud mental. Yo quisiera agregar un poco a eso, que como docente que también está haciendo clase online, uno observa ahí, ¿no? Que cuando uno conversa con los estudiantes, ¿no? Hay momentos, ¿no? De mucha presión, de mucha ansiedad, hay momentos de incertidumbre, de desgano. Uno como logra tomar como el tono, ¿no? Emocional que va teniendo, ¿no? Ese grupo específico que uno conoce un poco más. Pero también yo comparto que el tema es que hace un buen rato ya, no solamente a partir de la pandemia, sino que el año pasado y antes incluso, ¿no? Ha habido una demanda creciente por dar una respuesta un poco más abierta, ¿no? A las necesidades de atención en salud mental de los estudiantes en general. Sabemos que existe un servicio de salud que habitualmente no está muy demandado, y en la medida que se ha ampliado el número de estudiantes, es necesario ir actualizando también, me parece a mí, esa atención. Pero también yo comparto que quizás también la mirada está pensada desde lo clínico exclusivamente. Entonces quizás va a haber que buscar otras formas que sean más adecuadas a esta nueva realidad y el nivel de demanda que uno sabe que tienen los estudiantes en general, no solamente de la UCM, sino que los estudiantes en general de las universidades y los centros educativos, ¿no? Nos llega una pregunta, María Eugenia consulta, ¿cómo apoyar al adulto mayor cuando se vive con él y se pone cada vez más introvertido? Bueno, a mí me parece que es importante ahí identificar algunas cosas, ¿no? Primero, no normalizar cuando cuando una persona mayor tiene algún cambio importante en su estado de ánimo, en sus hábitos, en los discursos, ¿no? Me parece que hay que estar alerta porque efectivamente, ¿no? Puede estar transitando por un trastorno depresivo, pero también a veces, ¿no? Cuando hay un cambio, puede confundirse con las primeras fases de un deterioro cognitivo, o también puede haber otros elementos que tienen que ver con cambios importantes en su vida, ¿no? Pérdidas que en cualquier sentido, no solamente puede ser pérdida de alguien, sino que pérdida del sentido incluso, ¿no? Y es necesario ahí hacer un acompañamiento, no invisibilizar, no juzgar,
y tener una voz de alerta y efectivamente poder acercarse a esa persona para poder efectivamente activar, abrir el espacio para el diálogo y buscar ayuda. Me parece que es la posibilidad, ¿no? de pesquisar un montón de problemáticas en el tema de salud mental de los adultos mayores que tendemos a no ver. A veces, en este contexto de pandemia, donde estamos obligados a convivir con la familia, que a veces eso puede ser una muy buena noticia, pero a veces no es tan buena noticia, sobre todo en algunas personas mayores donde han perdido los espacios que habían logrado conquistar de autonomía, por ejemplo, el contacto con los padres, el contacto, las asistencias a las distintas actividades que muchos adultos mayores tienen. Entonces, de alguna manera, ¿no? Es importante identificar eso, preguntar lo que está pasando y activar alguna forma, ¿no? de ayuda, que a veces puede ser la consulta a un especialista en salud mental, pero otras veces puede ser algo tan simple como ayudarlo a traspasar, por ejemplo, la barrera digital, ¿no? Y ponerlo en contacto con personas significativas fuera del entorno familiar. Mónica nos deja invitados a seguir las redes sociales del CAPI y de la Facultad de Ciencias de la Salud para que sigan el Instagram y Facebook, donde se publica información muy interesante. Quizás sería bueno, disculpa, quizás sería bueno recordar que también desde el Centro de Atención Psicológica hay dos plataformas que pueden ser útiles, ¿no? Que es Telesalud, que está abierto a hacer consultas, ¿no? Y también las asesorías que nos escriben a psicólogos que trabajamos en el Centro de Atención Psicológica para responder algunas dudas, un poco de una manera un poco más personalizada, que son plataformas gratuitas, abiertas, que están disponibles para toda la comunidad. Mónica tiene la mano levantada. Gracias, Rocío. Sí, veo que hay varias consultas respecto a las redes sociales de nuestro Centro de Atención Psicológica. El usuario es @capiucnm, pero como bien dice Rocío, pueden buscarlo como Centro de Atención Psicológica Integral. Allí estamos entregando permanentemente consejos en salud mental. Es un trabajo que han hecho los practicantes de psicología UCM para entregar información y contenido de valor a la comunidad. Y están las redes de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde constantemente estamos invitando a eventos gratuitos, también programas de formación continua, y nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como FACSA-UCM o Facultad de Ciencias de la Salud. Así que los dejo invitados a todos para que estén al tanto de todas estas novedades. Por supuesto, agradecer la presencia de Jorge Leiva. Es muy valioso el aporte desde el área estatal, ¿cierto? Institucional. Felicitaciones a ustedes, chicos, por su aporte y, por supuesto, a nuestros académicos siempre tan dispuestos, Pablo e Ingrid, no solamente con la atención a los medios de comunicación, sino también para estas instancias de reflexión. Muchísimas gracias. Leemos entonces los últimos comentarios. Javier Allende, muchísimas gracias a los expositores, conversatorio buenísimo. María Eugenia, muchas gracias, me queda muy claro. Notaba algo, pero no lograba ponerle nombre con respecto a la pregunta de la profesora Ingrid. Christopher Fuentes, muchas gracias por el conversatorio. Gratos recuerdos de Ingrid y Pablo como profes de pregrado. Un abrazo para ellos. Marisol, muchas gracias. Interesante temática y transversal también. Ahí los profes dan las gracias. Bastián Fuentes, muchas gracias, saludos. Evelyn Acuña, agradecer esta instancia, esperando que se continúen dando espacios así. Muchas gracias también a la expositora y los expositores. Francisca Rubio, felicitaciones a los 3 expositores, muchos cariños. Y bueno, así hacia abajo, muchísimas felicitaciones. Ahora mi compañera Fernanda va a dar unas palabras de cierre. Como Centro de Atención Psicológica Integral, les damos las gracias a todos y todas por su participación.
Como queremos seguir generando instancias como esta para la comunidad, le dejamos el chat abierto para recibir sugerencias de temáticas para una próxima instancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Muchas gracias, gusto verlos y escucharlos, que les vaya muy bien, cuídense. Muy buenas noches, Chao, saludos Jorge. a todas, Chao, a Ingrid. todos. Adiós. Y ahí estaba verificando que se fueran todos. Parece que estamos ok. Caro. ¿Ni apagado el audio? Ahí sí. Pero Sí. espérate, déjame terminar la grabación, detener grabación.